Hola amigos y seguidores de SEA International. Hoy estamos muy contentos de llevar a ustedes este nuevo video y de tener con nosotros a un invitado muy especial. Él es el doctor Hernando Sandoval, un amigo personal y también un médico en Nueva Zelanda que ejerce la medicina. Ahorita nos va a contar un poco desde hace cuánto. Él es colombiano, estudió sus estudios de medicina en Colombia y como muchos latinoamericanos y muchos doctores latinoamericanos pensaron en vivir una experiencia en otra parte y terminó en estas tierras neozelandesas hace varios años y ahora nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia. Bueno, primero que todo quiero darte un saludo, Lina. Muchas gracias por invitarme. Es todo un placer y un privilegio estar aquí para compartir un poco de lo que ha pasado en mi carrera profesional aquí en Nueva Zelanda y también lo que está pasando actualmente con esta situación que nadie esperaba unos meses atrás. Así es. Sí, solamente para contar un poco de mi contexto, yo llegué a Nueva Zelanda hace ya 14 años y inicialmente vine a visitar a mi hermano que estaba acá, a estudiar un poco de inglés, a mejorar el inglés que tenía con ganas de devolverme a hacer la especialidad en Colombia. Pero una cosa llevó a la otra, el hecho de comenzar a estudiar y darse cuenta que si tú quieres un buen nivel de inglés, debes seguir estudiando y tener un poco de práctica. Y como dije antes, una cosa llevó a la otra, empecé a pensar, ¿por qué no trabajo como médico antes de irme? Entonces comencé a investigar cuál era el proceso y era un poco más difícil de lo que yo esperaba, a pesar de que reconocían el título por colombiano por la universidad que venía. Es necesario aquí hacer un proceso que hacen todos los médicos extranjeros y no es diferente al que hacen los médicos aquí que se gradúan en Nueva Zelanda. Entonces, para los médicos extranjeros todo depende de qué universidad y de qué sistema de salud vienes. Entonces, es mucho más fácil si vienes de Australia o de Canadá, cuyo sistema de salud es muy similar a Muy este. comparable. Exactamente. O si vienes de Inglaterra o Europa en general, porque te aceptan que el sistema es comparable, es cercano. Cuando vienes de un sistema diferente, como en mi caso, entonces el proceso es un poco más complicado. El proceso implica que tú tienes que demostrar que tienes el nivel de inglés suficientemente alto como para ser médico, que tienes además los conocimientos de medicina y lo que fue más interesante es no solamente tener los conocimientos generales de medicina, sino que tengas idea de cómo se maneja la medicina en Nueva Zelanda. Claro. ¿Qué protocolos de manejo hay y qué cosas diferentes, por ejemplo, con respecto a la medicina que se hace en Estados Unidos, que es la que en los países suramericanos, por ejemplo, tenemos como guía? En Nueva Zelanda la guía es Inglaterra. Entonces, la manera en que se toma la medicina es un poco diferente. La aproximación a los protocolos de manejo es un poco diferente. Entonces, eso fue todo un proceso y ese proceso implicó presentar un examen teórico, un examen práctico. Eso los preparé en Australia porque el proceso es muy similar y aquí no había en ese momento, y no estoy seguro si ahora lo hay, no había cursos o algo que te guiara. Entonces me fui a Australia porque fue mucho más fácil. Sí. Y la otra parte fue el inglés. Sí. Necesitas un IELTS muy elevado para poder eh, practicar como médico, porque por supuesto el nivel de inglés que necesitas es bastante alto, porque tienes que entender a tus pacientes cuando están en su mejor situación, Claro. pero también cuando están con dolor y posiblemente afectados por medicamentos o drogas o otra cosa, y no van a tomarse el tiempo para explicarte exactamente qué está pasando. Claro. Tienes que tener ese nivel y lo mismo tienes que tener un nivel académico muy alto para poder leer los artículos. Esa parte, y tú lo sabes muy bien, fue la que más tiempo me tomó. De hecho, la parte médica fue un poco más fácil, si tú lo quieres. El proceso médico fue un poco más fácil. El ¿Y qué proceso de fue, y qué fue primero? ¿Presentaste primero, obtuviste el IELTS y paralelamente estabas estudiando o primero hiciste todo el proceso del IELTS y luego hiciste el tema de pasar los exámenes? Sí, la diferencia precisamente entre Australia y Nueva Zelanda es que en Nueva Zelanda, o al menos en ese momento, Sí. la diferencia era que en Nueva Zelanda tenías que tener el IELTS primero antes de poder hacer otra cosa, antes de Ok. poder hacer los exámenes. Mientras que en Australia tenías la posibilidad de hacer el primer examen
y luego el primer examen médico, y luego del primer examen médico ya podías hacer el IELTS u otro Ya, examen. Ellos tienen un segundo examen, que es un examen parecido al IELTS, pero solo enfocado en ciencias de la de la salud. salud, sí. Y si te lo aceptan, entonces tú puedes trabajar y preparar el siguiente examen. Nueva Zelanda en ese sentido es un poco más estricto. Primero muestras que sabes el inglés suficiente, luego presentas los exámenes, luego es posible trabajar. Es por eso que yo decidí que parte de la preparación la iba a hacer en Australia. Ok. Y uno de los exámenes lo hice en Australia y fue válido para Nueva Zelanda. ¿Cuánto tiempo te tomó todo eso? O sea, tú llegaste y en cuánto tiempo lo alcanzaste para la gente que de pronto está viendo y dice, yo quiero saber cómo es posible poder lograr. Ya, el tiempo varía. Yo lo que decidí para tratar de acortarlo fue buscar en Australia o Nueva Zelanda una guía para que te concentres en lo que tienes que estudiar desde el punto de vista médico. Sí, Entonces, hay diferentes proveedores de preparación de exámenes en Australia, mucho más que acá, porque por supuesto la demanda ya es muchísimo mayor. sí. Entonces, lo que yo decidí es hacer uno de esos cursos y por eso fui a Australia y guiarme por eso. Luego, durante el tiempo de preparación del examen teórico, perdón, del examen práctico, regresé a Nueva Zelanda y tomé 3 meses estudiando con dos médicos de diferentes lugares del mundo, con alguien de Pakistán y un iraquí, y nos concentramos a estudiar para uno de los exámenes 3 meses completos, arrancando todos los días a las 9 de la mañana, terminando a las 11 de la noche, almorzando y cenando en el escritorio donde estábamos estudiando. Entonces, en ese momento tuve esa posibilidad de concentrarme de esa manera. Entonces, eso hace que los tiempos se acorten. El IELTS me tomó un poco más de tiempo porque precisamente lo que tú decías, como tocaba pasar todas las bandas con un límite inferior, fue muy difícil porque estamos hablando que en medicina en ese momento se necesitaba un overall de 7.5 Sí. y tener 7.5 en IELTS hablar académico, y escuchar sí, y 7 en los otros. Y no lo logré en todos, hice al menos 6 exámenes en los que había pasado, claro, pero no había pasado todos en una sola. claro. Y le escribí varias veces al Medical Council diciendo, miren, ya he pasado todas las bandas con el puntaje que ustedes quieren. El único problema es que no las he pasado todas en un solo examen. Y ellos me dijeron, no, es el requisito, tienes que hacerlo. Y Bueno, eso complicó un poco el asunto. y aparte del inglés, ¿cómo fue el tema de la preparación en pasar los exámenes médicos como tal? ¿Fue complejo? Ahora que tú miras hacia atrás, las preguntas, el proceso fue muy complejo, o digamos que los médicos como tú, preparados que vienen de Latinoamérica, de Colombia, vienen con un nivel suficientemente alto como para pasarlos, obviamente teniendo en cuenta que van a ser en inglés y que tienen que saber inglés, pero digamos desde el punto de vista del conocimiento médico. Sí, pues, bien interesante, porque sí, yo creo que venimos con muy buen nivel, pero hay dos cosas. Una es poder tener la mente abierta para venir a aprender cómo hacen las cosas acá, porque las bases, las ciencias básicas son las mismas. Es cuando se aplican esas ciencias básicas donde la cosa un poco cambia. Sí, Entonces es la clave, ahora mirando hacia atrás, como tú lo dices, la clave es poder decir, bueno, sí soy médico, pero necesito saber cómo se hacen las cosas acá y poder llegar a acceder a la información correcta. Y claro. ese fue el proceso que hice un poco en Australia, que te dijeran, mira, si tú necesitas encontrar cómo se tratan aquí las enfermedades respiratorias, este es el libro correcto, estos son los artículos que debes mirar, los protocolos se encuentran acá y eso. Entonces, cuando tú haces eso, se vuelve un poco más fácil de hacerlo. Ok. Eso es como la primera parte. Um, y la segunda parte implica también el practicar el examen como tal, igual que pasa con el IELTS. El IELTS no necesariamente habla de cuál es tu nivel de inglés, sino qué tanto te preparaste para el IELTS.
Solo como anécdota te cuento que en varios de los exámenes del IELTS me senté con médicos que venían de Escocia y que tenían que presentar el IELTS y no sabían otro idioma que no fuera inglés. Y lo perdían una o dos veces porque no lo preparaban. Simplemente pensaban, yo hablo inglés, este es un examen de inglés, no tendría ningún problema, pero tenías que prepararlo. Con los exámenes médicos pasaba lo mismo. Nosotros vimos neurocirujanos que venían de China perdiendo los exámenes. Y el problema era eso, que tenías que decir, bueno, yo sé medicina, pero ¿cómo se adapta esos conocimientos que yo conozco a cómo funcionan las cosas aquí? Y eso te facilita que cuando una vez estás trabajando, precisamente tienes una idea clara de cómo los otros médicos alrededor tuyo están trabajando y puedas hacer más fácilmente parte del equipo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Todo el tiempo estamos publicando información muy relevante para que conozcas cómo es estudiar, trabajar y migrar permanentemente a Nueva Zelanda. Venir a Nueva Zelanda es posible. ¿Qué esperas? Da el paso. Hazlo con SEA International. Ve a nuestra página web para más información, www.sea-international.com.